En esta clase estudiaremos el metabolismo de otros glúcidos como lactosa, galactosa y fructosa. La principal fuente de galactosa libre es la leche y sus derivados. Además, la galactosa puede hallarse en forma ligada en las vísceras, como ser el cerebro, riñón, hígado y vaso, en polisacáridos de origen vegetal abundantes en algunos cereales y leguminosas y en moléculas complejas presentes en legumbres secas. La digestión de la galactosa se realiza a través de la enzima beta-lactasa, que actúa como una beta-galactosidasa, hidrolizando los enlaces beta-1,4 entre la beta-D-galactopiranosa y la alfa-D-glucopiranosa. La absorción de la lactosa se hace exclusivamente a través del sistema de cotransporte con el sodio SGLT1. La deficiencia de lactasa lleva a la acumulación de lactosa en el intestino delgado, lo que produce un aumento de la fermentación bacteriana, con producción de gas, que lleva a la distensión abdominal y al dolor abdominal, producción de ácidos grasos de cadena corta que son irritativos y finalmente producción de ácido láctico, que también es irritativo y que puede llevar a la producción de una diarrea de carácter ácido. Debe recordarse que la deficiencia de lactasa no constituye la única forma de intolerancia a la leche, ya que puede haber alergias alimentarias relacionadas con componentes proteicos de la misma, como ser caseína, lactalbúmina o lactoglobulina, entre otras. El médico podría sospechar una intolerancia a la lactosa basándose en los síntomas y en la respuesta a la reducción de la cantidad de alimentos lácteos en la dieta. El médico puede confirmar el diagnóstico mediante la realización de una o más de las siguientes pruebas. Estudio del hidrógeno en aliento. Después de beber un líquido que contiene altos niveles de lactosa, el médico mide la cantidad de hidrógeno en el aliento a intervalos regulares. Exhalar demasiado hidrógeno indica que no se está digiriendo y absorbiendo completamente la lactosa. Prueba de tolerancia a la lactosa. 2 horas después de beber un líquido que contiene altos niveles de lactosa, se hace un análisis de sangre para medir la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. Si el nivel de la misma no se eleva, significa que el cuerpo no digiere ni absorbe adecuadamente la bebida con lactosa. A partir de la lactosa, por acción de una disacaridasa, se genera glucosa y beta-D-galactosa. La beta-D-galactosa es absorbida en el intestino delgado a través de la superficie del ribete en cepillo y pasa a la sangre donde llega al hígado. La galactosa, por una galactosa quinasa, se transforma en galactosa 1-fosfato, la cual reacciona con uridín trifosfato para formar la molécula de UDP-galactosa. Esta molécula de UDP-galactosa puede ser utilizada para la síntesis, por ejemplo, de glucolípidos, para la síntesis de proteoglicanos, o bien puede epimerizarse a UDP-glucosa, la cual sigue los destinos habituales, síntesis de glucógeno, síntesis de glucurónico, entre otras. La galactosa proveniente de la dieta, al llegar al nivel del hígado, por una galactoquinasa específica se transforma en galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato se une entonces al UTP gracias a la enzima llamada uridín difosfogalactosa 1-fosfato uridiltransferasa. La UDP-galactosa formada entonces puede ir a la síntesis de galactoproteínas o bien a la síntesis de fingolípidos y también puede ir de alguna manera a la epimerización para su transformación en UDP-glucosa con los destinos que ustedes le conocen al mismo. Los trastornos hereditarios en la metabolización de galactosa reciben el nombre de galactosemias. Las galactosemias son enfermedades autosómicas recesivas caracterizadas por una incapacidad para metabolizar la galactosa.
pueden afectarse ya sea la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, la galactoquinasa o bien la epimerasa, pero lo más frecuente es la afectación de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Debido al déficit enzimático, los niños presentan acumulación patológica de D-galactosa y D-galactosa 1-fosfato en los glóbulos rojos, el hígado, el vaso, el riñón, el músculo esquelético, el cristalino y la corteza cerebral. Las consecuencias clínicas más salientes son el retraso mental y la ceguera entre las manifestaciones a destacarse. El daño en la galactosemia es causado por la acumulación de sustancias tóxicas como el galactonato y el galactitol. Ya habíamos visto que la D-galactosa por la altosa reductasa puede transformarse en el alcohol D-galactitol, que es tóxico para todos los órganos en general. Es así que las manifestaciones clínicas más salientes, el retraso mental y las cataratas ya descritas previamente, náuseas, vómitos y diarrea, alteraciones hematológicas que pueden llevar a la hemólisis, alteraciones hepáticas y alteraciones de la función renal. El tratamiento de la galactosemia se realiza con la restricción de la galactosa en la dieta hasta la pubertad. La mayoría de los síntomas mejoran, excepto el retraso mental. Síntesis de lactosa. La síntesis de lactosa se realiza por la acción de la lactosa sintetasa, que posee dos subunidades. La subunidad A, que corresponde a la enzima galactosiltransferasa, y la subunidad B, que corresponde a la alfa-lactalbúmina. La galactosiltransferasa es una enzima que está situada en la glándula mamaria no lactante, el hígado, el intestino, el hígado, y también puede realizarse o utilizarse en la síntesis de glúcidos de glucoproteínas. La reacción catalizada por la galactosiltransferasa implica la condensación de la UDP-galactosa con la N-acetilglucosamina para formar UDP y N-acetilgalactosamina. Durante el embarazo, la galactosiltransferasa se sintetiza y acumula en la glándula mamaria con poca cantidad de subunidad regulatoria, que es la alfa-lactalbúmina. Luego del parto, por acción de la prolactina, se sintetiza alfa-lactalbúmina de manera abundante y entonces la enzima aumenta la afinidad por la glucosa, es decir, que su Km por la glucosa va a ser bajo. Entonces, así cambia la N-acetilgalactosamina por glucosa y esto permite la síntesis de lactosa. En conclusión, la lactosa sintetasa durante el embarazo y la lactancia cataliza la condensación de UDP-galactosa y de glucosa para la formación de lactosa y UDP. Metabolismo de la fructosa. ¿Cuáles son las principales fuentes de fructosa? Naturales, como ser las frutas, menos del 10% dátiles y pasas de uva e higos, 5 al 10% tenemos naranjas, mandarinas, banana, limón, melón, kiwi, uvas, manzanas y arándanos, verduras y miel. También tenemos fuentes dietéticas, como ser los jugos de frutas, como manzana y pera, o formas cristalizadas, como la sacarosa, que tiene azúcar de mesa común. También se la puede encontrar en formas polimerizadas como oligosacáridos y polisacáridos. La digestión se hace a través de la enzima llamada sacarasa, presente en la superficie del ribete en cepillo a nivel del intestino delgado, y en la absorción, la fructosa es absorbida principalmente a través del transportador de glucosa 5, el GLUT5, por difusión en el lado luminal y a través del transportador de glucosa 2, GLUT2, en el lado vasolateral del enterocito. Pasa a la circulación y llega al hígado para su posterior metabolismo. Muchos pacientes nos preguntan si es bueno ingerir miel o alimentos ricos en fructosa en reemplazo de la glucosa. Lo que sucede es que la fructosa a nivel hepático tiene dos metabolismos. Por un lado, se transforma por una fructoquinasa en fructosa 1-fosfato, la cual sigue posteriormente su metabolización por una aldolasa B a gliceraldehído 1-fosfato y dihidroxiacetona. Y por otro lado, la fructosa a través de la hexoquinasa se transforma en fructosa 6-fosfato, que
siguiendo la vía glucolítica, puede transformarse en dihidroxiacetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Quizás el detalle más importante, más allá que la fructosa puede ir a la glucólisis, es que la dihidroxiacetona, independientemente de su origen, es un precursor del glicerol fosfato. El glicerol fosfato va a la síntesis de triglicéridos y si nosotros hacemos dietas muy ricas en fructosa, podemos favorecer la formación de hígado graso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo con las bebidas que son ricas en jarabe de alta fructosa, cuya metabolización es la que ustedes ven en la diapositiva. La fructosa proveniente de la dieta, al llegar a nivel hepático, puede seguir dos destinos. Por un lado, puede transformarse por una exoquinasa en fructosa 6-fosfato, la cual sigue la vía glucolítica formando fructosa 1,6-difosfato, la cual por una aldolasa A se escinde en dihidroxiacetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Mientras el gliceraldehído seguirá la vía glucolítica, la dihidroxiacetona fosfato puede seguir la vía del glicerol fosfato también y ser de alguna manera precursora para la síntesis de triacilglicéridos a nivel hepático. Por otro lado, también la fructosa, por una enzima específica que es la fructoquinasa, puede fosforilarse en el carbono 1 formando fructosa 1-fosfato, la cual por una aldolasa B puede generar gliceraldehído y también dihidroxiacetona. Sobre todo la dihidroxiacetona puede fosforilarse y también ir a la síntesis de glicerol fosfato y posteriormente a la síntesis de triglicéridos. Una vía terciaria sería la transformación de la fructosa por una aldosa reductasa en el alcohol sorbitol, pero esta es una vía totalmente secundaria. La fructosa realiza la glucólisis en el hígado más rápidamente que la glucosa, ya que evita el paso regulatorio que cataliza la fosfofructoquinasa 1. Esto permite a la fructosa saturar las vías en el hígado con mayor síntesis y esterificación de ácidos grasos, lo que incrementa la producción de VLDL, las cuales pueden elevar las concentraciones de triacilglicéridos en plasma y en última instancia los niveles de LDL. En esto se basa el principio que una dieta rica en fructosa o sus derivados, como ser el jarabe de alta fructosa, producirá hígado graso con mayor facilidad. La fructoquinasa 1 es específica para la fructosa, está presente en el hígado, intestino y riñón, no actúa sobre la glucosa, el ayuno o la saciedad no afectan mayormente su actividad. En los tejidos extrahepáticos, como ser el tejido adiposo y el músculo esquelético, la fructosa es metabolizada en menor medida por la exoquinasa, cuyo sustrato principal sigue siendo la glucosa y que compite con ella. Se destaca la presencia de fructosa como combustible en potencia a nivel del plasma seminal especialmente. En relación con la obesidad, la fructosa inhibe la hormona de la saciedad, leptina, y estimula la del hambre, grelina, ocasionando un aumento de la ingesta, el propio sabor dulce y además es capaz de ser adictivo y de aumentar la elección de alimentos calóricos. Por su parte, la fructosa inhibe la acción de la insulina y ello ocasiona resistencia a la misma, mecanismo que subyace en la aparición de diabetes de tipo 2 y del síndrome metabólico. A través de la vía de las pentosas, favorece el aporte de dichos glúcidos para la síntesis de ácido úrico. El aumento del mismo induce hipertensión y empeora el estado de los vasos sanguíneos debido a la disminución de óxido nítrico y ello influye sin duda en la aparición de la disfunción renal y de las enfermedades cardiovasculares. En el hígado, la fructosa se metaboliza a fructosa 1-fosfato que genera intermediarios para la síntesis de triglicéridos y VLDL, favoreciendo así la aparición de esteatosis hepática. Esteatosis hepática y disfunción metabólica.
La esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, conocida también como hígado graso no alcohólico, es una afección en la cual se acumula exceso de grasa en el hígado. Aunque es normal tener una pequeña cantidad de grasa en estas células, se considera que es graso cuando está conformado por más del 5% de grasa. Esta acumulación de grasa no se debe al consumo excesivo de alcohol. Esteatosis hepática y disfunción metabólica. En la República Argentina se considera que 1 de cada 3 individuos adultos la padece. Los dos tipos de hígado graso no alcohólico son la esteatosis hepática no relacionada con el alcohol y un cuadro de mayor severidad conocido como esteatohepatitis no alcohólica que puede evolucionar a la cirrosis hepática y también al cáncer de hígado. Los factores desencadenantes de esteatosis hepática y disfunción metabólica incluyen la resistencia a la insulina, ya que la resistencia a la insulina y los niveles altos de la misma aumentan la acumulación de grasa en el hígado en personas con diabetes de tipo 2 y síndrome metabólico, la ingesta elevada de glúcidos refinados. La frecuente ingesta de glúcidos refinados promueve la acumulación de grasa en el hígado, especialmente cuando personas con sobrepeso o resistencias a la insulina los consumen en cantidades elevadas, y finalmente el consumo de bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas, como las sodas y las bebidas energéticas, son altas en fructosa, que ha mostrado ser la causa de acumulación de grasa en el hígado en niños y adultos. El jarabe de maíz de alta fructosa es un edulcorante líquido obtenido por un proceso enzimático a nivel industrial. Es muy común en bebidas azucaradas, sobre todo en gaseosas, y también en postres, cereales para desayuno, fiambres, yogures, sopas y aderezos. La alta ingesta del mismo se ha dado en forma paralela con incremento de las tasas de enfermedades metabólicas. Está formado por un 55% de fructosa y un 45% de glucosa. Los factores desencadenantes de la esteatosis hepática y de la disfunción metabólica incluyen la obesidad. La obesidad en general causa inflamación de grado bajo que puede promover la acumulación de grasa en el hígado, y se estima que del 30 al 90% de los adultos con sobrepeso tienen esteatosis hepática. La afección está en aumento en niños a causa de la epidemia de la obesidad. En segundo lugar, el exceso de grasa abdominal. Las personas con un peso normal pueden desarrollar hígado graso si tienen obesidad visceral. Esto significa que tienen mucha más grasa alrededor de la cintura abdominal. Y finalmente, el deterioro de la salud intestinal. Investigaciones recientes sugieren que tener un desbalance en las bacterias intestinales, problemas en la función de la barrera intestinal u otro problema de salud en esta zona pueden contribuir a desarrollar la esteatosis hepática. En el semen también hay fructosa. Las vesículas seminales se encargan de transformar la glucosa en sorbitol por la aldosa reductasa en presencia de NAD-fosfato reducido, en tanto el sorbitol en un segundo paso por la sorbitol deshidrogenasa y gracias a la coenzima NAD oxidada se transforma en fructosa. Estas dos enzimas también se encuentran en el hígado. Muchas gracias por la atención dispensada.